comenzamos Dosis Diaria, esta nueva edición. Buenos días, Marce. ¿Cómo andas vos? Bien, bien. ¿Qué tal la semana? Bien, Guillermina, la verdad una semana buena. Venimos trabajando muy bien. Bueno, las condiciones climáticas, hace frío en esta época del año, que es lo que es justamente propio de la época, ¿no? Así que con mucho trabajo y bueno, una vez más, viniendo a este espacio para hacer una nueva dosis diaria. Exacto, está raro el clima, es como que se demora mucho el invierno, exactamente, está el calorcito, va y viene el frío. Por eso justamente es época de tomar precauciones, ¿sí? Sobre todo en estos grandes cambios de temperatura, como bien vos lo dijiste, que por ahí hace calorcito, que por ahí viene el frío, que la gente se encierra demasiado, se calefacciona demasiado. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de todo esto y de las precauciones que tenemos que tener a la hora de manipular estufas y a la hora de manipular muchos artefactos que emiten sobre todo monóxido de carbono. Antes de ello, vamos a hablar de un temita muy importante, sobre todo para las madres, sobre todo para las abuelas y sobre todo para los familiares del pequeño pacientito que muchas veces es el que termina sufriendo una enfermedad que se llama bronquiolitis. ¿Es así, Guillermina? Sí, bueno, nosotros vamos a intentar desarrollar un poquito lo que es un virus que es muy común y que afecta generalmente a los más pequeños, que son los que todavía no están vacunados, no están desarrollados la parte pulmonar. Y es un virus que es el virus sincicial respiratorio, que generalmente provoca lo que es la bronquiolitis. Exactamente. Pero hay manera de evitar y de cuidar al recién nacido. Bien, ¿no? ahora me los va a contar a mí y se los va a contar a toda nuestra teleaudiencia. Saludar especialmente a toda la gente que hace posible que Dosis Diaria siga adelante, al equipo técnico, a los camarógrafos, al señor director que tan amable siempre Javi, que nos tiene una paciencia bárbara, la verdad que sí. A nuestros auspiciantes también que hacen posible que Dosis Diaria siga adelante y a ustedes que son el motivo por el cual nosotros estamos aquí. Bueno, Marce, si me permitís también le vamos a agradecer obviamente a Estefanía de la Santa, que es la que nos viste una todos muy buena producción, sábados, ¿sí? Que es buenísima. Después también a los cosméticos, Lucía Anderson, con los cuales nos maquilla nuestro asesor de imagen, que ¿quién es, Marce? Waldemar Borges. Así que un saludo para Waldemar. Y bueno, Guillermina, antes de empezar el programa vamos a dar las vías de comunicación, que las vías de comunicación es dosisdiaria.tv@hotmail.com. Allí nos pueden enviar cualquier sugerencia, cualquier tipo de consulta, cualquier mail, o pueden ingresar a nuestra fanpage que es Dosis Diaria, solamente, ¿no es cierto? Ahí le puede dar me gusta, nos puede sugerir y nos puede mandar cualquier consulta que usted tenga, y de allí hemos hecho varios programas también, ¿no es cierto? Exacto, sí, nosotros lo que intentamos es de respetar siempre las consultas de la gente, tanto a nivel de nuestras páginas web como también en nuestras oficinas de farmacia también, Marce, porque por ahí el hecho de estar tantas horas en una farmacia en contacto con la gente es como que también se animan a comunicarnos o a decirnos cuáles son las consultas, o vemos nosotros de estar en la farmacia la cantidad de casos que pasan de determinada patología en una cierta época del año o en un cierto día, entonces como que sí, bueno, está este virus, vamos a hablar sobre esto, está lo otro, lo que vemos que la gente tenga más dudas, ¿no? Bien, exactamente, Guillermina, como vos decís, viene la entrada ya del frío, a prevenirse, a cuidarse. Esta es la época del año que tal vez más nos tenemos que cuidar y bueno, nosotros le vamos a dar unos pequeños consejos para que ello ocurra. Así que sin más, señor director, si es tan amable, vamos a la primera pausa y luego hay más Dosis Diaria.
bloque de dosis diaria y bueno, Guillermina, lo prometido para toda la teleaudiencia, vamos a hablar un poco de lo que es una enfermedad respiratoria que es propio de esta época, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es el virus sincicial, que luego provoca lo que se llama la bronquiolitis, ¿sí? Así que Guillermina, si sos tan amable para ir metiéndonos en el temita, podemos describir qué tipo de, cómo es este virus, cuáles son sus síntomas. Bien, todo eso, ¿no? bueno, primero Marcia, lo que quiero resaltar, como vos ni bien lo dijiste en lo que fue la presentación del programa, bien, el tema de que es un virus que es totalmente evitable y hay que reeducar a lo que es la familia en el cuidado del recién nacido. Es un virus que generalmente afecta a los más pequeños, es decir, al recién nacido, al prematuro o a los niños que tienen cardiopatías congénitas o pulmonares, ¿no? bien, perfecto. Principalmente. Lo que hay que tener en cuenta que obviamente una criatura no se va a dar cuenta de lo que le pasa porque es muy chiquito. Entonces, los que están al cuidado, como dice exactamente ahí la plaquita, los que están al cuidado de ese pequeño tienen que estar muy alerta de no escuchar palpitaciones, una respiración agitada por parte del bebé, que no quiera comer, que no pueda dormir, que son todos síntomas de alerta al familiar. Esto no lo decimos como para que se asuste y no significa que ya tenga bronquiolitis, Marce. Bien. Es una alerta de que puede estar con el virus presente, que todavía no ha desarrollado a lo mejor la bronquiolitis, pero sí que tiene que ir al pediatra y hacer una consulta médica. Perfecto. Entonces, discúlpame que te interrumpa. Vos me hablás de lo que es la educación, de lo que es hacer hincapié nuevamente en los que son los hábitos. Los hábitos y los de cuidados, higiene, ¿no? y de higiene, ¿Sí? Exactamente, Marcia. Porque una de las vías de contagio de este virus, que para que entre en el menor, ¿cuál es? En realidad es de persona a persona, Bien. es decir, generalmente cuando hay un recién nacido uno tiene la costumbre de que es recién nacido, todo el mundo lo quiere ver, lo quiere conocer, entonces van los familiares, van los primitos, van los sobrinitos, todo el mundo lo va a ver. Lo quiere alzar, lo quiere tocar. Exacto, lo quiere tocar, está bien, pero el tema es que el bebé todavía no desarrolló la parte pulmonar. Y es un bebé que está muy al acecho bastante expuestos a diferentes tipos de virus, tipos ¿no? de virus. Entonces hay que tener un poquito de conciencia en ese sentido. Lo ideal sería que no tenga mucho contacto, o si lo tiene, que usen barbijo los familiares, que usen el alcohol en gel, que no se le acerquen y le hablen directamente en la cara, que no estornuden encima del bebé, que si tosen, que lo hagan y después se higienicen con alcohol en gel. Bien. Son que la madre también haga el aislamiento de la habitación, que la ventile. Son prácticamente muchas de las medidas que ya hemos hablado de higiene y de medidas de seguridad como exacto. Para no tener no solamente este virus, la presencia o la entrada de este virus, sino otros virus como por ejemplo los virus del resfrío común o el virus causante de la gripe, ¿no es cierto? Exacto. Ambientes siempre bien ventilados y buena higiene y sobre todo en este caso que estamos hablando del virus sincicial, es alrededor del pequeño, ¿no es cierto? Es alrededor del pequeño que es el que está más, se ve más afectado y más al cuidado de los demás, que no se puede autodefender, digamos, ¿no? Bien. Después también lo que es fundamental el tema de cambiar las sábanas, higienizar bien al bebé, limpiarlo continuamente, no dejarlo con los mismos pañuelitos que uno lo limpia, las mismas toallitas húmedas que le limpia la nariz, dejarla ahí al lado del bebé, porque el virus resiste mucho en lo que son los distintos elementos, como hacer en las toallitas, en las mesadas. O sea, en todo tipo de superficie el virus es resistente, exacto, ¿no? es resistente, entonces hay que tener mucha precaución con eso principalmente, ¿no? Como prevención, bueno, la lactancia materna, como siempre lo decimos. Y acá volvemos a hacer un hincapié especial. Especial, es la única manera de que el bebé reciba anticuerpos naturales de parte de la madre. Y que tenga una buena resistencia física frente a los diferentes tipos de virus que hay, ¿no es cierto? Es fundamental, mientras una madre le pueda dar leche materna, que lo haga hasta la edad que le dé al bebé. Bien. 1 año, 1 año y medio, 2 años, eso lo tiene que ver bien con su pediatra. Sí puede hacerle un refuerzo a lo mejor con algún otro tipo de leche, pero no puede reemplazar la leche materna directamente por una leche Bien, especial, perfecto. ¿sí? Bien, Eso ha quedado claro fundamental. que eso es una medida fundamental a tener en cuenta, no solo para este virus, sino para diferentes tipos de Para virus, todo, ¿sí? o sea, la leche materna no se reemplaza por ninguna otra leche. Bien, perfecto. Y eso es fundamental, y el bebé
que amamantó más tiempo tiene un sistema inmune mucho más desarrollado que un bebé que no tomó leche materna. Bien. ¿Sí? Y después, bueno, hay una alternativa de inmunización pasiva, que también es una manera de que el bebé tiene como para autodefenderse, que se hace a nivel hospitalario. Que bueno, eso es en caso de que el bebé tenga una predisposición mayor por algún tipo de patología, o si ve que está muy complicado, entonces le hacen tipo una inmunización pasiva, pero todo eso es a nivel hospitalario. No existe una vacuna para este virus. Bien. ¿Sí? O sea que son cuidados y estar atentos a cómo está el bebé en el momento. ¿Sí? Perfecto. Y después, bueno, como cuando el chiquito ya tiene la presencia en su organismo, que la vía de entrada dijimos que es principalmente la vía respiratoria, también puede entrar por boca, puede entrar por nariz, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los síntomas que se ven en el chiquito cuando está ya con el virus, digamos, que ya ha ingresado a su sistema respiratorio? Generalmente son palpitaciones, puede ser que el bebé se ponga un poquito más morado porque hay un cambio de oxígeno por monóxido, o sea, se hace todo una mezcla, digamos, porque le cuesta respirar, el corazón le funciona con palpitaciones, o sea, tiene una respiración mucho más agitada, le cuesta dormir, no quiere comer, ¿no? Está inquieto, como que le cuesta tragar porque está inflamado, o sea, son alertas, ¿sí? Rápidamente al pediatra. Rápidamente tiene que llevar al pediatra, un médico de guardia o donde corresponda, donde pueda ir, pero que no se tiene que dejar estar. Perfecto. Generalmente las criaturas, o sea, son de tener mocos, son de que se les cierra el pecho, pero también pasa, Marce, que muchas veces van a la farmacia con una criatura de 15 días preguntándote cómo hace las nebulizaciones o si le hace nebulizaciones o no porque le nota el pecho cerrado. Uno no puede orientar sobre eso. O sea, eso directamente cuando son menores de 2, 3, 4 meses y tienen que ir directamente al pediatra porque como no tienen todavía los pulmones desarrollados, no pueden arriesgarse. Además los pesos de los bebés y el tamaño del bebé es muy pequeño. Bien. Hay que estar muy alerta en la cantidad de si es recomendable que le den algún tipo de nebulización o que le den algún tipo de PAF. Eso lo vamos a ver ya una vez cuando hablemos un poquito de lo que es la enfermedad de bronquiolitis, cuáles son por ahí los tratamientos. Ahí estamos, el señor director puso una plaquita, justamente mira, si el bebé gatea, porque generalmente este virus ataca mucho, digamos, a los bebés hasta los 2 o hasta algunas veces hasta los 3 años, ¿no? En este caso un bebé que gatea y luego se lleva la mano a la boca, ahí lo estamos viendo en pantalla, el virus puede entrar, ahí ya se produce el contagio, y una vez que se produce el contagio, producir diferentes factores, como vos lo estabas bien diciendo, ¿no es cierto? Hasta llegar a lo que se conoce como, muchas veces como bronquiolitis y muchas veces no, ¿no es cierto? Exacto, puede desarrollar también alguna otra enfermedad pulmonar o alguna otra patología, ¿sí? Pero toda la parte más respiratoria. La más frecuente y la más común es la bronquiolitis. Que bueno, si querés empezar a ver un poquito sobre perfecto. Bronquiolitis. Para hablar de bronquiolitis podemos decir que la bronquiolitis afecta las vías aéreas. Exactamente, afecta las vías aéreas, como bien vemos en la gráfica, inflamando lo que son los bronquios, los bronquiolos, producen una hinchazón y también muchas veces secreciones, y ahí empeora el cuadro. Entonces vamos a decir que la bronquiolitis es una inflamación y acumulación de mucosidad en las vías aéreas más pequeñas de los pulmones, que son los bronquiolos. Por lo general se deben a un proceso de infección viral, que es lo que bien estábamos destacando recién, que era muchas veces producido por el virus sincicial, ¿sí? Muchas veces estas bronquiolitis pueden producirse también por otros virus ya conocidos, como el adenovirus o el virus causante también de la gripe. Ahí tenemos en la segunda placa que el señor director nos ha puesto de bronquiolitis, la diferencia entre lo que es un bronquio normal, en donde pasa el oxígeno por ese bronquio, y el bronquio que ya está afectado, que está inflamado y que también puede llegar a tener algún tipo de secreción de mucosidad, entonces el aire pasa deficientemente, ¿sí? Entonces ahí aparecen cuadros de palpitación, cuadros de agitación, cuadros de cianosis, ¿sí? Exacto, eso. Entonces, la cianosis se ocurre por el tema de la falta de oxígeno a nivel de los órganos, ¿no? Exactamente. Estos procesos, recordemos que en los niños
pueden durar de 7 a 30 días. Y es como vos bien lo decía, Guillermina, frente a la aparición de estos chicos con estos cuadros que están cianóticos, o cianóticos quiere decir color azul, que tienen problemas para dormir, que tienen problemas para comer, que tienen problemas para respirar, pueden tener algo de temperatura, pueden llegar incluso hasta los 40 grados, ¿sí? Recordemos que esta es una enfermedad muy frecuente, sobre todo en este sector del hemisferio, en donde ya el clima es bastante subtropical, digamos, y tener en cuenta que hay que hacer una consulta inmediata al médico, ¿sí? Para que el cuadro luego no se agrave. ¿Los factores de riesgo? Sí, Marce, también que hay que destacar que si dentro de una familia hay una persona que tiene el virus y que está desarrollando bronquiolitis, tener mucho cuidado con el resto de la familia. Porque si bien empezamos a hablar, esto se contagia de persona a persona y la forma y la predisposición de las otras personas hacia el enfermo aumenta. Exactamente. A contraer el virus. Bueno, antes de ver algunos factores de riesgo, algunos síntomas, después cómo se detecta, etcétera, vamos a ir a una pequeña pausa, señor director, si es tan amable, y luego seguimos desarrollando esta enfermedad a la cual hay que tenerle mucho respeto y sobre todo hay que actuar muy rápidamente. Si es tan amable, señor director, vamos a una pausa y luego hay más dosis diarias. Asociación Agentes de Propaganda Médica de Santa Fe, Obra Social, Instituto de Agentes de Propaganda Médica, carrera terciaria, único aprobado por el Ministerio de Educación. Además, cuenta para sus asociados amplio salón de fiestas con quincho. Asociación Agentes de Propaganda Médica de Santa Fe, JJ Paso 3462. Laboare Cosmetic, escuela de peluquería, maquillaje, masajes, cosmetología, estética corporal, depilación, manicuría. 9 de julio 2238 Santa Fe, teléfono 481-0413 y 459-8841. También encontranos en Facebook, Laboare Cosmetic. Seguimos en Dosis Diarias, seguimos desarrollando lo que es este importantísimo tema informativo, tanto como para las madres, como para los familiares y como para demás integrantes siempre de una familia en donde haya un menor de edad, ¿no es cierto? Sobre todo de un bebé de 2 a 3 añitos que lamentablemente en la época de invierno pueden muchas veces contraer esta enfermedad que es la bronquiolitis, ¿sí? También, Marcia, hay que destacar que no solamente los niños la contraen, o sea, generalmente tienen una mayor predisposición, como la gente mayor también la tiene, ¿sí? Que ya tiene la parte respiratoria afectada. Bien, ¿sí? Bien, muchas veces se dan los fumadores, ¿sí? Exacto. Así que bueno, ya hemos hablado en programas anteriores de lo que son las EPOC y varias enfermedades que son a causa del hábito del tabaco, ¿sí? Bueno, los factores de riesgo, ahora seguimos con la bronquiolitis, los factores de riesgo son los niños pequeños, como bien lo decíamos, los niños que están expuestos al humo del tabaco,
Sí, que eso también hay que tener muchísimo cuidado. Exactamente, donde hay un niño no hay que fumar. Hay gente que por ahí eso es una regla muy simple, ¿sí? Que fuman encima de los chicos a esta altura de la vida y es como decir, no corresponde, o sea, ya a esta altura nunca había dosis diarias. Le podés provocar tanto daño a una criatura y si realmente la amás, ¿cómo estás fumando encima? Exactamente, bueno, entonces hay que evitar la exposición al humo de tabaco para estos chicos. No ser amamantados, como bien vos lo decías antes en el otro bloque. Cortar con la lactancia materna es muchas veces un error y deja al niño más expuesto frente a este tipo, sobre todo de virus de lo que estamos hablando. Los síntomas, como ya lo habíamos dicho hoy, la existencia, la piel morada, la molestia. Frente a eso, recurrir al médico. El médico muchas veces, ¿qué va a hacer? Lo va a ocultar, va a ver cuál es la sibilancia que tiene el menor. Que también, el silbido conocido a nivel pulmonar, exactamente, ahí ¿no? tenemos... el chillido. Ahí tenemos el chillido, el famoso chillido en el pecho. Bueno, ahí tenemos un niño sonriente, pero bueno, generalmente nos llegan de esa manera, sí, lamentablemente. La gasometría arterial, en donde se le miden lo que son los niveles de oxígenos, y la radiografía de tórax. Esos son los exámenes diagnósticos, justamente de ahí en más el doctor interviniente va a saber decirnos si estamos frente a la presencia de un proceso de bronquiolitis o no. Para los tratamientos, ahí en la plaquita anterior, señor director, estábamos viendo una nebulización, porque justamente el tratamiento es beber mucho líquido, hacerlo beber al niño mucho líquido. Muchas veces se requiere de oxigenoterapia, hay que administrar el oxígeno. Un poquito qué se logra con una nebulización. Lo que se logra es el ambiente húmedo, ¿sí?, que le vamos a generar en las vías respiratorias para que el niño pueda liberar la mucosidad y que esos bronquios que están afectados, que están inflamados, que tienen una gran cantidad de mucosidad, se puedan liberar. Perfecto. El niño generalmente no se suena la nariz, pero él lo elimina por lo que es el sistema digestivo en gran medida. Por eso uno también de los síntomas de esta enfermedad, luego cuando está transcurriendo, es la diarrea. La diarrea es muy frecuente, pero es producto de que está tragando gran cantidad de moco. Entonces ahí está muy bien una nebulización, un ambiente húmedo, es ideal para tratar a estos chiquitos. Vamos a aclarar una cosita. Sí. Las nebulizaciones muchas veces le dan con solución fisiológica sola, que eso hay que respetar muy bien las indicaciones del médico, porque pueden dar con algún broncodilatador o algún corticoide. Exactamente. Pero eso tiene que respetar sí o sí las indicaciones del médico. Nosotros como farmacéuticos no podemos hacer agregados, porque muchas veces pasa que va el familiar o la madre al médico con la criatura, le da nebulizaciones con solución fisiológica y viene desesperado a la farmacia que le agreguemos algo. No corresponde. Si el médico dijo solamente solución fisiológica tantas veces al día, se tiene que respetar. Es un seguimiento que el médico está haciendo hacia el paciente y nosotros no podemos interferir, y además el hecho de agregarle un broncodilatador puede ocasionar algún otro tipo de daño. Bien, es perfecta tu aclaración. Entonces, bueno, para terminar esto, lo que es el tratamiento de esta enfermedad bronquiolitis, ya dijimos, el ambiente húmedo, las nebulizaciones tal cual hay que respetar. Muchas veces suele dar el médico indicación exclusiva médica a algún broncodilatador, que puede ser en PAF o puede ser en la solución en la cual se nebuliza. Y tenerlo siempre muy hidratado, sí, eso es fundamental. Y después también lo que se recomienda mucho son los vapores a nivel de los baños. Exactamente. Hacer el vapor húmedo, húmedo, y después también a veces yo recomiendo por ahí en la farmacia, para hacerlo un poco más natural, en los mismos hornitos que ponen arriba de los escabes, poner un poquito de eucaliptus o hervir un poquito de eucaliptus, una esencia de eucaliptus en una ollita con agua, que eso también da un tipo de vapor que modifica toda la parte bronquial, y el eucaliptus también es un poco más expectorante y es algo natural. Bien, perfecto. Para seguir desarrollando la enfermedad podemos decir que tiene un pronóstico 100% favorable, ¿sí? Son muy pocos los casos que derivan lamentablemente algún suceso indeseable, exactamente indeseable, como una neumonía o como posteriormente la muerte. Pero bueno, podemos decir que el pronóstico es 99% favorable, ¿sí? La prevención son las mismas que nombramos hoy, que la volvemos a nombrar y que no nos vamos a cansar de hacer hincapié en ella, ¿no? Los buenos hábitos de higiene, sobre todo en la época invernal, ¿sí?
los pañuelos descartables, el alcohol en gel, y siempre que haya un chiquito en la casa, tener bien higienizado todo lo que él va a usar, todo lo que él va a tocar, higienizar bien los pisos, el cochecito, hay muchos la cama, desinfectantes en aerosoles que vienen que son muy buenos. Obviamente que hay que retirar el niño del ambiente y luego desinfectarlo. Bien, mi aclaración que te quería comentar. Hoy en día en Argentina no hay otro tipo, como vos decías, no hay vacunas, no hay antibióticos efectivos para este tipo de tratamiento. En algunas partes del resto del mundo se suele dar una oxigenoterapia, con algunas cámaras, se suele poner el chiquito en algunas cámaras de oxígeno. Bueno, en Argentina no lo hay, y lo que siempre los pediatras recomiendan es que los padres, los familiares tengan mucha paciencia, que es un cuadro que suele ser con un pronóstico, como yo ya le decía, el 99% favorable, ¿sí? Lo que pasa, ¿qué pasa? Uno se desespera porque el chiquito llega casi sin poder respirar, ¿sí? Sí. Pero bueno, es una inflamación una inflamación que los médicos van a saber tratar, y el pronóstico es 100% favorable. Así que, bien, Marce. Siguiendo ahora con un poquito con las enfermedades, no con las enfermedades, digamos, ¿sí? Con las precauciones y los buenos hábitos. Con las precauciones y los buenos hábitos, vamos a hablar de un poco de un gas, que es un gas muy conocido y es un gas muy letal, sobre todo en esta época del año, que es el monóxido de carbono, ¿sí? Bien, o sea, recordemos que el monóxido de carbono es un gas indoloro, o sea que no vamos a sentir olor a nada. Exacto. Es muy tóxico porque puede llegar a causar la muerte en las personas, y bueno, se genera de una combustión incompleta del gas natural u otros productos que contengan carbono. Bien. Principalmente, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta, que yo al día de hoy no creo, no entiendo cómo puede haber todavía muertes por monóxido de carbono cuando hay tantas recomendaciones en todos los lugares. Mira, lamentablemente te voy a comentar que el monóxido de carbono es uno de los causantes de mayor fatalidad en esta época de invierno, ¿sí? Así que a tener en cuenta, sobre todo a la hora, como dijimos hoy en la introducción, de manipular los artefactos que son para generar calor, los escabes. ¿sí? Una de las recomendaciones que tenemos que tener es: no caliente los ambientes con las hornallas de la cocina, no caliente los ambientes con el horno de la cocina, ¿sí? Cuando va a prender algo que sea a leña, siempre, o cuando sea gas también, hay que ventilar. Hay que dejar una pequeña rendija abierta a la noche, de día también, porque de día se puede ir intoxicando una de las personas sin darse cuenta, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, mucho respeto con este gas, que es un gas que tiene alta afinidad, ahora lo vamos a contar, que tiene alta afinidad por la hemoglobina y se transporta muy rápidamente por el torrente sanguíneo, y por eso causa la intoxicación. Claro, o sea, lo que hace este monóxido de carbono es ir a la sangre y reemplazar al oxígeno. Exactamente. Es decir, sale el oxígeno, entra el monóxido de carbono, por eso la sangre se torna de un color azulado, digamos, y se transporta por todo el organismo y reemplaza el oxígeno en todo. Entonces empieza a intoxicar todos los órganos, Marcela. Donde tiene que llegar el oxígeno está llegando un monóxido de carbono, el órgano no respira, la persona no respira y se termina asfixiando, y da el cansancio y el agotamiento típico de los órganos. Bien, o sea, las células de los centros vitales, como cerebro y corazón, se ven afectadas por la presencia del monóxido de carbono, que reemplaza el oxígeno y la intoxica, ¿no? Exactamente. El tema es que esto puede ser irreversible. Bien. Ese es el problema que hay, que por más que una persona se logre salvar de una intoxicación, el daño que puede llegar a generar a nivel cerebral puede quedar. Exactamente, al hablar siempre de células vitales, que son cerebro y corazón, siempre ese daño puede aparecer hasta 2 semanas después de la intoxicación, porque la persona puede estar inconsciente y responder después de que haya pasado un determinado periodo de tiempo, y ahí recién se empieza a ver el daño cerebral. ¿Por qué? Porque vamos a decir principalmente, bueno, los problemas que causan, ¿no? El problema obviamente a nivel respiratorio, dolor de pecho principalmente, que es lo primero que afecta porque lo inhalamos. Puede dar coma, convulsiones, vómitos, mareos, pérdida del conocimiento, shock, irritabilidad.
y muchísimas otras cosas más. O sea, es impresionante, o sea, como de a poco se empieza a introducir este monóxido de carbono en nuestro organismo y empieza a generar todos los daños. Bien, entonces, como para tener en cuenta esto, ¿no es cierto? Nos damos cuenta de la intoxicación producida por el monóxido de carbono, esperemos darnos cuenta siempre, cuando empieza a haber un efecto de somnolencia, ¿sí? Exacto, un cansancio, dolor de cabeza. Este es otro de los famosos enemigos invisibles que tenemos, ¿sí? Dolor de cabeza, esa somnolencia, esa a veces ya dificultad para respirar ya cuando está en un estadio de intoxicación un poquito más avanzado. Entonces lo que hay que hacer rápidamente, ventilar, sacar la persona de el ese ambiente cerrado. Abrirlo, sacarlo, que tome oxígeno para que el oxígeno nuevamente comience a reemplazar, comience a aferrarse a lo que es la hemoglobina y a ser transportado hacia las diferentes células de los órganos, las células vitales que hablábamos hoy. Sí, para causar el menos daño posible, para que se cause el menos y llamar urgente emergencia. Exactamente, llamar urgente emergencia. Y bueno, como decíamos hoy, tenemos algunas recomendaciones antes de llamar a emergencia. Bueno, principalmente si se puede decir la edad, el peso y el estadio del paciente. ¿Por qué esto? No es lo mismo que afecte a un adulto que afecte a un niño. El niño todavía la parte pulmonar no la tiene totalmente desarrollada. El niño, el cuerpo es más chiquito, entonces el monóxido de carbono invade más rápidamente. Rápidamente lo invade, exactamente. El peso pasa lo mismo, mientras más pequeño y menos tiempo de exposición esté, más intoxicado va a estar. O sea, mientras más tiempo, más intoxicado, pero va a lograr una intoxicación mucho más rápido que en un adulto. Exactamente. ¿Sí? Y después, obviamente, poder transmitir el estado del paciente, o sea, contar está despierto, está inconsciente, tiene palpitaciones, está irritable, vomita, está mareado. O sea, todo lo que uno pueda ayudar en la emergencia hay que comunicarlo, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque de esta manera, del otro lado, se van preparando para ver cómo van a recibir ese paciente, ¿sí? ¿Y qué es lo que realmente le pasó? ¿Y qué es lo que realmente le pasó? Van armando todo por atrás, si es necesario llevarlo inmediatamente a internación, si ya llevan un tubo de oxígeno para ponerle oxígeno, si puede transportarse directamente hacia la emergencia. O sea, la telefonista, esto hay que resaltarlo mucho, Marce. Cuando hace tantas preguntas, uno por ahí está nervioso porque está en una situación crítica con un paciente que no sabes qué es lo que tiene, o sí, pero hay que hacerle caso e intentar de responder todo lo que la telefonista de emergencia nos dice. Bien. Y hacerle caso, si dice, mire, váyase, abre una ventana, no que vos te querés quedar con la persona ahí, no, sáquelo, al aire libre, que se ventile. O sea, hay que hacerle caso en todo y respetar, porque la telefonista está entrenada, está capacitada para dar ese tipo de indicaciones. Perfecto, bueno, entonces, muy bien lo que vos decís, Guillermina, a estar atentos siempre a la presencia de cuando tenemos los calefactores prendidos, cuando están estas famosas, ¿cómo salamandras? ¿Cómo es? Sí, las salamandras. Exactamente, a tener en cuenta de tener los ambientes bien ventilados. Y después ¿sí? de hacer también el servicio técnico. Eso rutinario. Es fundamental, lo que yo te quería, lo que quería decir. Antes, cuando comienza el invierno, sobre todo en esta temporada, que estamos en una temporada otoñal, si tenemos la posibilidad de hacer chequear cada uno de estos elementos del hogar, que son las fuentes que generan el calor, para que nosotros pasemos un invierno más agradable, hagámoslo. Llamemos siempre a un gasista matriculado, que es el que nos va a chequear finalmente y nos va a decir en qué estado exactamente están los quemadores, en qué estado va a ser la combustión justamente, y bueno, y con esto vamos a estar pasando un invierno más que tranquilo, ¿sí? Exacto, también hay que tener mucho en cuenta de que hay muchas estufas que supuestamente cuando uno las pone en pilotos como que se apagan, no eliminan el gas y todo lo demás, pero hay que ver hasta qué punto, el piloto ¿no? funcione bien, que el piloto funcione bien, que no esté carbonizado, exactamente, que tenga el mantenimiento, igual que las fibras, igual que la cocina, como vos mencionaste, ¿no? O sea, hay que asesorarse y estar seguro, es una cuestión de prevención. Esto es totalmente prevenible, estas muertes son totalmente evitables, Marce. Sí, Eso es lo que hay que resaltar y lo que hay que tener muy en cuenta. Y en el momento que uno se sienta, esté en un lugar encerrado, esté con una calefacción y como bien lo dijimos, se sienta mareado, con sueño,
como abombado. Incluso puede tener algún tipo de náusea o algo, dolor de cabeza. Tiene que salir de ese ambiente cerrado. Exactamente, ¿sí? Inmediatamente darse cuenta que pueden estar siendo víctimas de una intoxicación de este enemigo tan silencioso que es el monóxido de carbono, ¿sí? Sobre todo el dolor de cabeza, ese que se produce, una visión borrosa. Bueno, ahí ya estamos en un estadio lamentablemente un poquito más avanzado cuando está la visión borrosa, ¿sí? Así que, Guillermina, si vos querés agregar algo más antes de terminar el bloque, lo podemos hacer en este momento. No, principalmente, bueno, resaltar eso de cuando hablen a la parte de emergencia, de comunicar todo lo que puedan. Y después también es importante si se puede tomar el tiempo en el cual inhaló el monóxido de carbono, porque es una estadística que se puede sacar según el peso y el tiempo de inhalación y la cantidad de gas, ver qué tipo de intoxicación puede llegar a tener esa persona. Bien, perfecto. Entonces hablamos de muertes totalmente evitables y siempre, como es característico de Dosis Diaria, tratamos de mejorar la calidad de vida con de una cada simple uno. Prevención. Exactamente, de cada uno de los integrantes de esta comunidad. Siempre hablamos de la prevención, siempre hablamos de los buenos hábitos de higiene y a pesar de que somos farmacéuticos, que sabemos que el medicamento se usa como herramienta para lograr la salud, también hablamos mucho de prevención. Así que en este caso, muerte es totalmente evitable. Hoy hablamos de monóxido de carbono. En sucesivos programas desarrollaremos otro tipo de patologías o evitables, ¿no es cierto? Así que, señor director, si es tan amable, vamos a una pequeña pausa y luego continuamos con más Dosis Diaria. Farmacia Argenti, atención personalizada, cosmética y perfumería, todas las obras sociales, representación de productos Good Natural, envíos sin cargo. Farmacia Argenti, San Jerónimo 1801. Asociación Agentes de Propaganda Médica de Santa Fe, Obra Social, Instituto de Agentes de Propaganda Médica, Carrera Terciaria, único aprobado por el Ministerio de Educación. Además, cuenta para sus asociados amplio salón de fiestas con quincho. Asociación Agentes de Propaganda Médica de Santa Fe, JJ Paso 3462. Farmacia Márquez, obras sociales, preparados magistrales, flores de Bach, amplio stock de perfumería. Usted ya nos conoce. Farmacia Márquez, Avenida Blas Parera 6574. Farmacia Pax en Avenida Facundo Subiría al 5323. Amplio stock en perfumerías, todas las obras sociales. Atención personalizada. Encontranos en Avenida Facundo Subiría 5323. Farmacia Pax. Último bloque de Dosis Diaria. Esperamos haber sido claro en los bloques anteriores sobre estas enfermedades o sobre estas muertes evitables que estuvimos desarrollando con Guillermina Argenti. Cualquier duda o cualquier consulta nos puede hacer llegar a dosisdiariatv@hotmail.com, que es nuestro correo electrónico, o en nuestra fanpage. O pueden hacer las consultas tal vez en nuestras farmacias o en la amplia red de farmacias
que tiene el Colegio de Farmacéuticos Primera y Segunda Circunscripción de la provincia de Santa Fe, ¿sí? Exacto. Así que para terminar este bloque y este programa de dosis diaria, vamos a hablar de lo que es un típico tema nuestro, que son los flashes informativos, en donde siempre hablamos de lo que son las tecnologías médicas, en donde hablamos de lo que son nuevos tratamientos o incluso nuevos fármacos también. Para empezar, vamos a hablar de lo que es un detector, que esto es una nueva tecnología médica, que es un detector de cuántos virus han pasado por nuestra vida con la extracción de tan solo una gota de sangre, que es muy interesante, obviamente. El aparato se llama VirScan. Así que, bueno, vamos a la introducción. ¿Quién lo descubrió? Lo descubrieron en el Harvard Medical School de Boston, ¿sí? Que con una sola gotita de sangre ellos podían detectar la cantidad de virus que han pasado por nuestra vida. Pero ¿para qué les sirve estudiar esto? Para saber cómo está nuestro sistema inmunitario, para poder elaborar vacunas, para la detección, digamos, la detección de diferentes enfermedades. Ahí tenemos la pequeña gotita de sangre a la cual hacíamos referencia hoy. ¿Sí? No, y fundamentalmente también, Marce, de destacar porque hay muchos virus que pueden ayudar a evitar enfermedades también. Exactamente. Y también hay otros virus que son patógenos que los podemos como descubrir antes que desarrollen los síntomas. Bien. Que la persona desarrolle los síntomas. Entonces, con esta nueva tecnología que se llama VirScan, lo que miden son los anticuerpos que quedan en la sangre. Con la gotita de sangre analiza los anticuerpos virales, ¿sí? Y con eso vamos a saber cómo está nuestro sistema inmunitario. La detección de las infecciones antes que aparezcan los síntomas, ¿sí? Eso es muy importante, y podemos decir que justamente lo que vos me decías es la generación de los anticuerpos. Averigua qué anticuerpos nos protegen de ciertas enfermedades, ¿sí? Tal cual como vos me lo estabas recalcando. Bien, y te agrego una cosita más, Marcia, que también me pareció bastante importante de este informe, es que también da todo el tema de la vacunación, porque nosotros no nos olvidemos que cuando nosotros nos vacunamos, lo que nos están inyectando generalmente son anticuerpos. Exactamente. Entonces ahí vamos a saber también si un determinado anticuerpo lo tenemos porque tuvimos una enfermedad o porque nos vacunamos. O porque fue inoculado. Entonces sí. Ahí también se puede ver si uno se aplicó determinada vacuna o no. Bien, entonces el resultado generalmente, un promedio, que por nuestras vidas han pasado más o de 10 o está por ahí, entre 10 y 15 tipos de virus diferentes, ¿sí? O sea, según determinados, o sea, esto es hablando de adultos. Hablando de adultos y según determinadas regiones, ¿sí? Así que bueno, esta fue mi noticia en este flash informativo, y ahora vamos a seguir con la noticia que desarrollará Guillermina Argenti. Ahí vemos la gota feliz. La ¿sí? gota feliz, mi vida. Perfecto. Bien, bueno, Marce, yo para variar vamos a hacer algo totalmente diferente, algo que realmente me llamó la atención. Ya no quería hablar más de virus, por lo que... No, ya los virus ya está, ya lo pasamos, demasiado pálida, basta. Vamos a algo un poquito más feliz, más alegre, sobre todo los hombres, pero que también lleva la felicidad a la mujer. Perfecto, a ver. Vamos a hablar un poquito sobre un producto nuevo que se llama Vítaros, que se está desarrollando en un laboratorio francés. Sí. Que vendría a ser como una onda sildenafil, pero en crema. Ah, en crema, muy bien. Bien, ¿cuál es el sildenafil? El Viagra, muy bien conocido como Viagra, para que la gente entienda. No es la misma droga, es otra droga, es el alprostadil, que lo que va a generar es una vasodilatación a nivel localizada. Si una vasodilatación, nosotros recordemos que cuando nosotros consumimos un medicamento como ser el sildenafil, la vasodilatación que nosotros vamos a tener es general, ¿sí? Va a estar localizada, pero no tan localizada como si lo ponemos en forma local, ¿sí? En forma directa en el pene. Bueno, generalmente se aplica una gota del producto en el meato urinario, que se vendría a ser la apertura del pene. Se lo pone en posición vertical, entonces eso corre hacia adentro y genera la vasodilatación. Perfecto. Lo que hay que tener en cuenta que demora entre 5 a 30 minutos a dar el efecto, y el efecto dura entre 1 y 2 horas según el paciente. Bien, recordemos a la gente, cuando vos hablas de vasodilatación, para generar la vasodilatación en los que son los cuerpos cavernosos,
del órgano reproductor masculino, es para que justamente haya Una mayor erección. flujo sanguíneo y la erección sea positiva. Más prolongada y más sostenida en el tiempo, ¿no? Exactamente, Marce. Después, bueno, lo que hay que acordarse es que esta es una crema que va con cadena de frío, se Sí. tiene que mantener entre 2 y 8 grados para Sí. que haga realmente el efecto. Se guardará en la heladera, como dimos todas las indicaciones siempre, en uno de los estantes, no en el freezer, no congelarla. Y después, que siempre esta crema el hombre la tiene que usar con preservativo, es decir, se la tiene que colocar y cuando tenga el acto sexual tiene que usar preservativo. ¿Por qué? Porque puede llegar a salir algo de la crema hacia el exterior y la mujer va a producir también una vasodilatación y puede dar una irritabilidad. Ah, bien, bien. ¿Sí? bien, Entonces o sea, siempre hay que usarla con preservativo en el acto sexual. este producto está, si vos sos tan amable me lo recordás, están en fase experimental todavía, ¿no? Está como bastante desarrollado, pero en Francia. Es un laboratorio francés, se está probando y en Francia por lo menos está ya casi como patentado. Y ya está como casi como para No salir sé si a la no se está venta. comercializando ya. Bueno, por si no se comercializó, paciencia a la gente que ya va a venir porque mucha gente no tolera lo que es lo que vos estabas comentando, Exacto, con la el toma. producto Sildenafil, y para ello justamente se está desarrollando a través de nueva tecnología farmacéutica este medio de administración totalmente distinto, que es una medio de administración local. ¿sí? Local. Bueno, como todo medicamento, como todo fármaco, tiene contraindicaciones. Generalmente son los pacientes que tuvieran algún tipo de trombosis venosa, infartos de miocardio y también la hipotensión osteostática. Es decir, que cuando uno se encuentra en reposo y se levanta de golpe y se marea y como que le baja la presión, tampoco puede utilizarlo, ¿sí? Bien. Esto va todo, me imagino, como con receta médica. Siempre hay que consultarlo antes al médico, antes de su uso. Y bueno, vamos a ver con qué normativa entra en Argentina y si se logra comercializar, porque somos dos países totalmente diferentes y vamos a ver qué es lo que pasa. Seguro. Y después, bueno, como siempre se recomienda, las mismas recomendaciones que con el Sildenafil, el hecho de no conducir y no producir algún tipo de actividades peligrosas en el momento de su utilización. Bien, bueno, entonces... Eso es lo positivo que tenemos a nivel de lo que es lo una sexual noticia, una noticia claro, positiva, una noticia positiva. Para terminar el programa, una noticia muy Pero linda. ahora voy con una pálida también. Y bueno, ahora tenemos la pálida de Guillermo. Así que Bueno, la pálida es sobre la droga Sildenafil, Bien. que bueno, que es el mismo efecto que se logra con la crema, bueno, bien conocido como el Viagra, que es para mantener una erección prolongada en el tiempo. La Universidad Nacional del Nordeste descubrió que genera un aumento en la presión ocular. Ah, sí, a tener en cuenta. A tener en cuenta eso, ¿por qué? El uso o el abuso de la droga puede generar presión ocular. Da generalmente esta presión porque generalmente el sildenafil lo que hace es inhibir una enzima que es la fosfodiesterasa 5, que esa a su vez lo que hace es degrada un nucleótido cíclico que me da una vasodilatación continua. Al no degradarse la vasodilatación, a inhibir esa enzima, la vasodilatación continúa en el tiempo. Como el sildenafil, como mencionamos recién, no es localizado y a nivel ocular tenemos muchísima irrigación sanguínea, aumenta la presión ocular. Bien, ¿Sí? entonces a tomar nota y a tener mucha precaución. Más que todo y no aquellas hacer personas que ya abuso de esto, ¿no es sufren cierto? de presión ocular. Bueno, muy importante lo que vos decís, la persona que sufre presión ocular, cuando vaya al médico por algún problemita de erección, de lo que es una disfunción sexual, le aclara al médico y le comente que sufre presión ocular. ¿Sí? Y aquellas que no la sufren también a tener en cuenta, porque el abuso lo va a llevar a tener un tipo de presión ocular. En el abuso, como nosotros decíamos, ya lo hemos tocado en varios programas, la visión, cuando hay mucho abuso, una visión azul, una cara bien roja, las orejas bien rojas. Que da la vasodilatación. Exactamente, ¿no? que son producto de la vasodilatación, o sea que por eso este medicamento, porque por ahí la gente pregunta, ¿por qué este medicamento es venta bajo receta? Si nosotros le estamos diciendo que es 100% seguro. Sí, es 100% seguro, como muchos medicamentos que hay en el mercado,
pero que debemos tener muchísimas precauciones a la hora de usarlo. ¿Y quién mejor que el farmacéutico para indicarle al paciente cuáles son las precauciones que tiene que tener, ¿no? Exacto. Bueno, y para terminar de concluir con este informe, bueno, se probó primero en ovejas y se vio de que al iniciar el tratamiento se le midió la presión ocular, se esperó como unas 7 horas, que es lo que demora la droga en estar en sangre, digamos. Sí. Y después de 7-8 horas se volvió a medir la presión ocular. Al principio la tenía normal, durante el efecto de la droga la tenía alta y al finalizar la tenía baja de nuevo. Entonces se dieron cuenta que cuando estaba la droga en sangre la presión ocular aumentaba. Bueno, o sea, mucho cuidado. Guillermina, ¿algo más? Después se probó en humanos voluntarios también. Sí, ¿algo más que queramos hablar sobre este tema del sildenafil? No, principalmente que, bueno, como siempre mencionamos, es una droga que es bajo receta. Perfecto. Hay que ir al médico, hay que consultar, siempre consultar e intentar de tener un médico de cabecera. Como una farmacia de cabecera también, que siempre... Toda la medicación, ¿no? Todas las patologías, toda la historia clínica del paciente, que es fundamental, porque la única manera de ver interacciones, de ver por qué existe un efecto adverso, si puede ser a raíz de algo que está tomando, si es un efecto rebote por alguna otra enfermedad. Perfecto. O sea, hay que tomar conciencia. Como vos dijiste, Marcelo, es una droga que si se toma bien y si se puede tomar y la persona está apta, es una droga bastante segura. Bien. ¿Sí? Tiene un índice de seguridad muy elevado. Muy alta, exacto. Bueno, Marce, no sé si nos queremos ir despidiendo un perfecto, poco, porque para nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. Siempre decimos que tome con mucha conciencia lo que es la medicación, que es la herramienta para llegar a una buena salud, pero muchas veces también puede ser una herramienta que, si se usa mal, la salud se deteriora peor, ¿no es cierto? Así que lo que le vamos a decir a la gente: medicamentos seguros solo en farmacia. Siempre consulte a su médico, a su farmacéutico. Y bueno, agradecido una vez más de que nos haya acompañado en este tan noble programa Dosis Diaria, que lo hacemos realmente con mucho esfuerzo, con mucho amor y con mucha dedicación sobre todo. Ya le recordamos las vías de comunicación. De mi parte, Guillermina, saludarte a vos. Ha sido un placer que estés acá conmigo. Marce. Y saludar a todo el público general, a nuestros auspiciantes, y decirle hasta la próxima semana, ¿sí? Exacto, Marce. Bueno, un beso grande a todos. Los esperamos el próximo sábado con una nueva edición de Dosis Diaria. Muchas gracias.